Profe. Bueno, ok, perfecto. Entonces la idea es, venía diciendo, hacer un repaso del método del ASTO, versión 93, para diseño de pavimentos flexibles. Pues, a ver si verifiquemos si está grabando. Sí, sí está grabando, ok. Bueno, esta metodología pues, es uno de los métodos más completos, de los métodos tradicionales más completos del sistema, y para tal fin tiene en cuenta varios factores. Entre los factores que considera tenemos los siguientes. Primero, el desempeño del pavimento. Habíamos dicho que ese desempeño se mide a través de un índice que se denomina índice de serviciabilidad presente, ¿verdad? Y la idea es que el pavimento en estado nuevo, recién terminado, debe cumplir con unos criterios tales que reflejen una calificación inicial de ese pavimento. Normalmente, para el caso de los pavimentos flexibles, se sigue la recomendación de la ASTO y fue la calificación inicial que ellos obtuvieron en su ensayo vial, en su experimento a escala real. Para el caso de los flexibles, obtuvieron una calificación promedio de 4.20, que es normalmente la calificación inicial que se le da al pavimento. De ahí que sale que peso cero es igual a 4.20, sale de ahí. Y entonces ese pavimento, a medida que pasan los años, a medida que es sometida a los efectos del tránsito y ciertas condiciones ambientales, pues va decayendo en calidad, se va deteriorando, y ese deterioro se va haciendo, digamos que visible en esa calificación. Cada vez el estado de servicio ofrecido a los usuarios va a ser menor, va a ser de menor calidad, hasta llegar a un umbral tal que se considera un umbral en donde ya el pavimento se supone que ha cumplido una vida de servicio determinado en años, que normalmente son 10, 12, 15, 20 años. Y entonces, en ese estado final del pavimento, cuando ya ha llegado a su umbral de falla, digámoslo de esa forma, se espera una calificación obviamente menor. Entonces, esa calificación que se adopta depende de la importancia de la vía. Si tenemos vías muy importantes, autopistas, vías principales, vías de primer orden, normalmente esa calificación final es de 2.5. Y para vías terciarias de menor importancia, normalmente utiliza 2. Solo en algunos casos excepcionales 1.5, pero se recomienda mínimo 2. Entonces, normalmente esos son los valores que se tienen en cuenta. Para fines del diseño, entonces se establece la diferencia de esos valores la diferencia del índice de serviciabilidad, el delta PSI que se denomina, y viene siendo igual a la calificación inicial menos la calificación final, que es un parámetro de entrada. Entonces, en eso consiste tener en cuenta el desempeño del pavimento, en adoptar una calificación inicial y una final ya al final de la vida de servicio del pavimento. En cuanto al tránsito, es una variable que ya hemos manejado bastante nosotros y ya sabemos que para fines de diseño de pavimento, cuando hablamos de tránsito de diseño, no hacemos referencia ni al tránsito promedio diario, ni al volumen de vehículos comerciales, aunque estos son los que se tienen en cuenta, ¿verdad? Recuerden que para el tránsito de diseño, en pavimento nos interesa el efecto generado por las cargas de los vehículos más pesados. No nos interesa el efecto de los vehículos livianos ni de vehículos de menor envergadura como motocicletas. Solo los vehículos comerciales que corresponden a buses y camiones, ¿verdad? Ahora, como les decía, ese tránsito de diseño no es ni el TPD, no es ni el volumen de vehículos, ni el volumen de vehículos comerciales, ni la totalidad de camiones o buses. Corresponde a un número de estándar. Una de las maneras de determinar ese tránsito de diseño es a través de esta expresión, en la cual tenemos ciertos parámetros de tránsito conocidos que obedecen a un estudio, a un aforo vehicular, en donde se determina el tránsito promedio diario, que es el primer parámetro, en las dos direcciones. En este caso corresponde al tránsito promedio diario, no necesariamente del aforo conteo, sino llevado al primer año de puesta en servicio de la obra. A corresponde al porcentaje de vehículos comerciales del aforo,
B es el porcentaje de vehículos comerciales en carril de diseño, valor que depende de si la vía es bidireccional y del número de carriles que tiene disponibles esa vía en cada dirección. R, la tasa de crecimiento anual del tránsito. N minúscula es el periodo de diseño dado en años. Y FC es el factor camión. Yo les decía a ustedes en meses pasados, cuando veíamos el tema, que si nosotros esto no lo multiplicamos por el factor camión, simplemente lo que tendríamos aquí es la determinación del número total de vehículos comerciales esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Pero como les decía, ese no es el tránsito de diseño. Toca hacer algo para convertirlo al tránsito de diseño. De la manera más práctica de hacerlo es determinando lo que se denomina el factor camión, parámetro que ya nosotros sabemos cómo se obtiene, ¿cierto? Cómo se obtiene ese parámetro. Que ese factor camión representa el factor daño promedio ponderado de todos los vehículos comerciales que hacen uso de ese corredor vial. Entonces, simplemente si yo multiplico toda la expresión anterior, es decir, el número total de vehículos comerciales esperados por ese factor camión, lo que estoy haciendo es convirtiendo el tránsito de vehículos comerciales en ejes estándar equivalentes, que es lo que yo estoy buscando. Y de esa manera se obtiene el N de diseño. Ahora, aquí se habla de W18 o también N mayúscula de diseño, es lo mismo, tránsito de diseño en términos de ejes estándar equivalente. No es nada nuevo ese concepto, ya lo habíamos manejado en la parte de caracterización del tránsito. En lo que corresponde a la caracterización de la subrasante, el método considera como valor relevante, como parámetro relevante, lo que ellos denominan el módulo resiliente, que es una característica, digamos que física, mecánica de la subrasante, que depende de la relación esfuerzos de formación en un ensayo triaxial que se denomina módulo resiliente. Ahora, este módulo resiliente, cuando se determina por ese ensayo triaxial dinámico, pues es relativamente costoso y son escasos aún en nuestro país los equipos disponibles para tal fin. Por lo tanto, sigue siendo válido en Colombia, sigue siendo muy usado el caracterizar la subrasante a partir del CBR, es decir, para las diferentes unidades de diseño, determinar el CBR de diseño, y con este valorcito obtenido, lo que hacemos es estimar, a través de algunas correlaciones, estimar cuál sería el valor del módulo resiliente. Cabe señalar que ese CBR, por el método de la ASTO, ese CBR suele determinarse por el promedio de los valores de CBR de los diferentes apiques que hacen parte de esa unidad de diseño. Y eso lo hemos anotado también en clases anteriores. El criterio de la ASTO para la determinación del CBR de diseño en una unidad, ellos recomiendan que se puede utilizar el valor promedio de los valores que se obtengan de los diferentes ensayos de CBR para los diferentes apiques a lo largo de esa unidad de diseño. Con ese valor promedio es el que se utiliza para correlacionarlo y obtener el módulo resiliente. Uno de las expresiones más utilizadas para esa correlación es precisamente esa que estamos mostrando ahí. Por lo menos para el caso de suelos finos suele utilizarse 1500 por CBR y la respuesta obtenida da en PSI. Tiene que dar en PSI. Son unidades distintas a las que utiliza el módulo resiliente en el caso del método de diseño del Instituto del Asfalto, donde se obtiene ese módulo en términos de kilogramos centímetros cuadrados. Aquí es en PSI. Entonces, como es PSI, se cambia el 100 utilizado en la correlación para el Instituto del Asfalto por 1500 para que me dé directamente y aproximadamente en PSI. Y para suelos granulares existen otras expresiones como la mostrada aquí, donde se da también en PSI y el CBR, pues ya sabemos que se da en porcentaje, simplemente aplicar la expresión y se obtiene cuál sería el modo resiliente correspondiente. Esa es la forma entonces de caracterizar la subrasante para fines de diseño. En lo que tiene que ver con los materiales, que es el cuarto factor, pues para los materiales de construcción, el método considera pues la utilización de capas de rodadura en todos los casos
conformados por mezclas asfálticas en caliente, a capas intermedias de base y subbase. Para el caso de las bases, pueden ser bases asfálticas, bases estabilizadas con cemento o tratadas con cemento, y las tradicionales, que son las bases granulares. Y en lo que respecta a las subbases, pues considera la utilización de subbases granulares. Teniendo en cuenta que son materiales distintos, el método, para fines de la aplicación del mismo, considera unos valores característicos, unos parámetros que caracterizan la calidad relativa de cada uno de esos materiales. Y ese parámetro se denomina coeficiente de capa. Ese coeficiente de capa es un numerito que representa la capacidad estructural relativa de material que conforma dicha capa. Esos numeritos estructurales, o esos, mejor, coeficientes de capa, mejor, no números estructurales, esos coeficientes de capa, entonces, están en función, como decimos, de la calidad de material. En la medida en que ese numerito sea mayor, lo que me está diciendo es que ese material es de mejor calidad. Es decir, la capacidad estructural relativa de esa capa es mayor, o de ese material es mayor. Así las cosas, entonces, el método recomienda una simbología para representar estos coeficientes de capa, o coeficientes estructurales, que también se llaman. Estos coeficientes de capa se simbolizan con la letra A mayúscula y se les agrega un subíndice, A sub I, es decir, A sub 1, A sub 2, A sub 3, donde el numerito corresponde a la capa para la cual se está representando ese coeficiente de capa. Si hablamos de la capa 1, A sub 1, estaríamos hablando de el coeficiente de capa de las capas asfálticas. Aquí alguien está entrando, vamos a dejarlo entrar, ¿ok? Para el caso de las capas de base sería A sub 2 porque ocupa la capa 2, y para el caso de la subbase A sub 3. Muy bien. ¿Cómo obtenemos esos valores? Bueno, esos valores se obtienen normalmente por algunas correlaciones, teniendo en cuenta unos gráficos o unos ábacos, los cuales están en función de ciertos ensayos, digamos que relativamente sencillos de obtener, no muy complicados. Ahora, el problema es que, por ejemplo, para el caso de, a excepción pues, de este coeficiente A sub 1, que se determina en función del módulo de rigidez o módulo dinámico de la capa asfáltica, en este caso, es posible que este módulo de rigidez de la mezcla asfáltica se obtenga a partir de algún tipo de correlación o de algún tipo de metodología, como por ejemplo el método de la Shell, que explicaremos más adelante. Por esa metodología Shell es posible estimar los módulos dinámicos de las capas asfálticas, teniendo en cuenta, digamos, ciertos datos de ensayos relativamente simples que hacen parte de la mezcla asfáltica, como por ejemplo características del asfalto, algunas características del asfalto y de la mezcla asfáltica que veremos más adelante. O podrían hacerse ensayos dinámicos también, o por alguna referencia que se tenga sobre módulos dinámicos conocidos de mezclas de la zona también. En todo caso, con ese módulo dinámico entramos acá a este ábaco, a esta curva, la cortamos y leemos en la parte izquierda cuál es el coeficiente de capa correspondiente. Ahora, INVIAS, en sus diferentes cartillas o métodos de diseño, ha establecido algunos criterios para asignar ciertos valores en los coeficientes de capa para mezclas asfálticas en función de características climáticas de la zona donde se desarrolla el proyecto. INVIAS ha establecido en zonas climáticas de clima frío, de clima templado y de clima cálido. Por ejemplo, para el caso de los climas cálidos como los nuestros, INVIAS considera en su manual de diseño de pavimentos de bajos volúmenes que el coeficiente de capa que se podría utilizar si no tenemos datos particulares para el caso de proyectos en los cuales se desarrollen en
en climas cálidos se podría utilizar un coeficiente de capa sub 1 igual 0,37. De tal manera que tenemos diferentes herramientas, diferentes criterios para poder estimar un valor de A sub A para fines de diseño. En lo que respecta a... bueno, esta es la misma gráfica anterior, simplemente aquí se está entrando un módulo dinámico determinado y se obtiene finalmente el valor de coeficiente de capa A sub 1. En este caso, tenemos el abaco para determinar el coeficiente de capa sub 2 para el caso de bases granulares. Podemos utilizar cualquiera de estos ensayos intermedios y obtener hacia la izquierda, la escala total a izquierda, el coeficiente de capa y hacia la derecha el módulo resiliente. Y el ensayo que se toma como referente es el CBR. Este CBR corresponde al CBR de la especificación técnica. Si es 80 o 95, dependiendo del valor, pues entramos con ese valor y obtenemos cuál es el coeficiente de capa correspondiente a la izquierda y cuál es ese módulo resiliente correspondiente a la derecha. Y esos son los valores que utilizaríamos para fines de diseño. Eso para el caso de las bases granulares. Si tenemos bases tratadas con cemento o bases estabilizadas con cemento, en este caso el parámetro que utilizamos para correlacionar estos valores según este abaco es la resistencia a la compresión inconfinada a 7 días. Con ese valor entramos hacia la izquierda y obtenemos el coeficiente de capa sub 2 y hacia la derecha el módulo de elasticidad, en este caso correspondiente para fines de diseño. Y finalmente, si estamos hablando de bases asfálticas, para el caso de los materiales asfálticos, se utiliza mucho el ensayo de estabilidad para determinar la calidad o resistencia de la mezcla asfáltica. Entonces, con ese valor de estabilidad dado en libras, cual se obtiene de un procedimiento de laboratorio, vamos hacia la izquierda y determinamos A sub 2 y hacia la derecha cuál sería módulo, en este caso módulo dinámico de la mezcla. Y finalmente, para el caso de las subbases granulares, determinamos A sub 3. Este A sub 3 y ese módulo resiliente podemos también determinarlo, lo cual, es más, es lo que se hace normalmente en Colombia, que como el CBR es el ensayo de referencia, lo que hacemos es, con el CBR de la especificación, entramos, obtenemos A sub 3 hacia la izquierda y el correspondiente módulo resiliente hacia la derecha, y con estos valores diseñamos. Esto pues es la forma de caracterizar con los parámetros correspondientes los diferentes materiales que podrían hacer parte de la estructura del pavimento. En lo que respecta a las condiciones ambientales, ¿me escuchan, jóvenes? Muchachos, ¿sí se escucha bien? Sí, profe, sí se escucha. Ok, bueno. Sí, señor. Ok, muchachos. Bueno, condiciones ambientales. En lo que respecta a las condiciones ambientales en Colombia, digamos que los factores que mayor incidencia tienen sobre el pavimento, sobre su desempeño, pues son la temperatura y la humedad. Cuando hablamos de la humedad, pues no solamente hacemos referencia a la presencia a nivel freático, sino al régimen de lluvia, ¿verdad? Las aguas superficiales. Por lo tanto, es importante considerar estos dos parámetros. En lo que respecta a la temperatura, pues normalmente esta ejerce su mayor incidencia en el comportamiento de las capas asfálticas. Los módulos dinámicos de las mezclas asfálticas en servicio dependen en gran medida de la temperatura a la cual se encuentre el ambiente en ese momento, y depende de esa temperatura, eso le genera una temperatura interna a la mezcla asfáltica. Entonces, es un material cuya rigidez depende de manera importante de la temperatura. Y en lo que respecta a la humedad, esta ejerce mayor incidencia en las capas no tratadas. Por ejemplo,
en las capas de base o subbase granulares. Y obviamente en la subrasante. La subrasante es normalmente bastante sensible a los cambios de humedad, sobre todo para los casos en los cuales hay presencia importante de materiales finos, de suelos finos. Bien. Un elemento importante que considera esta metodología es lo que se denomina el drenaje. O sea que el método le da una importancia de interés al efecto que el agua puede generar sobre el pavimento. De hecho, el agua puede ser un enemigo del pavimento si no la manejamos de forma adecuada. Por lo tanto, la metodología ASTO maneja lo que ellos denominan el coeficiente o coeficientes de drenaje. Esos coeficientes de drenaje M sub I se aplican para el caso de las bases y subbases no tratadas. Es decir, si tenemos una base asfáltica o una base estabilizada o tratada con cemento, se supone que es una base tratada, ¿verdad? Es una base estabilizada y por lo tanto en ese caso el coeficiente de drenaje se hace igual a 1. Pero si tenemos un material no tratado, que sería una base granular o una subbase granular, a estos materiales toca determinarle el coeficiente de drenaje, el cual depende básicamente de dos elementos importantes, básicos, que son la calidad del drenaje y en realidad del régimen de lluvias de la zona de proyecto. En lo que respecta a la calidad del drenaje, se considera que el drenaje es excelente si después que llueve, el agua ya se ha, digamos, evacuado de forma adecuada en 2 horas. Bueno, si lo hacen un día. Regular, si lo hacen una semana. Pobre en un mes y muy malo si el agua no drena. Entonces, esa es más o menos la calificación en cuanto al drenaje. Ya con esas calificaciones del drenaje, entramos entonces a el porcentaje de tiempo al cual está expuesta la estructura del pavimento a niveles de humedad próxima a la saturación. Normalmente esto se relaciona con los periodos de tiempo durante el año, durante los cuales hay presencia de humedad importante por lluvias. Entonces, dependiendo de la característica de lluviosidad de la zona de proyecto, es posible establecer dentro de qué rango se encuentra. Menor de 1, de pronto una zona muy desértica, de pronto en La Guajira. 1.5, de 1 a 5, una zona como que árida también. Ya de 5 a 25 es donde nosotros podríamos estar, ya una zona donde ya es importante el régimen de lluvia, y más de 25, pues ya hay Chocó, zonas donde llueve demasiado. Entonces lo que hacemos es determinar un numerito aquí, que es el coeficiente de drenaje a aplicar en la base o subbase granular, el cual va a estar en función de la calidad del drenaje y de qué tanto llueve. Y obtenemos de esa forma ese numerito. Y finalmente, otro aspecto de interés es lo que se denomina la confiabilidad en el diseño. Esto es un aspecto que los otros métodos no consideran de forma externa. Aquí el diseñador tiene cierta libertad en lo que se refiere a proveerle a la estructura cierto nivel de confiabilidad. Entonces, ese nivel de confiabilidad se simboliza como R y está asociado a dos valores básicos. Al S sub 0, que es la desviación estándar total o global, y a Z sub R, que es la desviación estándar normal, que depende a su vez de R. Esa confiabilidad pretende atenuar el grado de incertidumbre que se puede presentar en la predicción tanto del tránsito como del desempeño de la estructura del pavimento, teniendo en cuenta las variaciones aleatorias que caracterizan estos parámetros. Entonces, uno como diseñador o como ingeniero espera un desempeño del pavimento, pues que eso no es exacto, eso es aproximado, ¿verdad?
De igual manera, el tránsito, recuerden que se estima de forma aproximada. Por lo tanto, pues es también un parámetro susceptible de que presente diferencias entre lo que se estima con lo que en la realidad vamos a tener sobre la estructura. Entonces, estos parámetros de confiabilidad, de alguna manera van a tener en cuenta esas diferencias para darle cierta certidumbre al diseño y cierto nivel de confiabilidad. En lo que respecta al campo de aplicación, pues ya hemos dicho que prácticamente este método se puede aplicar a cualquier nivel de tránsito, tanto a tránsitos bajos, intermedios como altos, inclusive hasta 50 millones de repeticiones, lo cual nos está diciendo que prácticamente en cualquier tránsito, pues es que 50 millones de repeticiones es todo un mundo de tránsito, ¿verdad? Para fines de la metodología, ya cuando estamos haciendo el cálculo de los espesores, pues ellos directamente no tienen un espesor, sino lo que uno hace es determinar un número estructural requerido. Ese número estructural requerido, SN, representa la capacidad estructural requerida para una capa o conjunto de capas, de tal manera que ellas sean capaces de resistir el tránsito de diseño y a su vez puedan llegar a proteger las capas inferiores. Más o menos esa es la filosofía que se sigue en este diseño de la ASTO. La manera de determinar ese número estructural se puede hacer de dos formas, a través de un ábaco o a través de esta expresión. Yo les había dicho a ustedes que les recomendaba mejor la expresión, que era un poquito más precisa. Y dentro de esta expresión que está acá, yo les hacía énfasis a ustedes en que en el libro de Montejo hay una parte donde hay un error por ahí y en vez de que este sea más, colocan un por. No es por, eso está errado. Lo correcto es más. O sea, la expresión correcta es la mostrada aquí. En la misma del Montejo, en una parte sí está bien, en otra parte hay un error y aquí es por, le colocan por. No, eso no es por, es más. Para que tengan eso en cuenta, no vayan a utilizar la expresión errada. Para el caso de la desviación estándar, ven aquí, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos este tránsito de diseño, W, Z sub R, la desviación estándar en función de R, S sub 0, la desviación global, ¿verdad? SN es el número estructural de tanteo, delta PCI y la diferencia entre la servicialidad inicial y final. Y en módulo resiliente corresponde al módulo resiliente de la capa sobre la cual se debe estar expresado en PSI, si no le da una cosa rara. Eso es importante que tengan en cuenta. Y de esta manera usted determina los diferentes números estructurales para las capas o conjuntos de capas apoyadas en cierta capa de apoyo, ¿verdad? De esta manera usted tiene, si son tres capas de estructura, un número estructural 1, un SN sub 2 y un SN sub 3. Esto simplemente es una tablita que nos facilita a nosotros poder estimar cuánto es la desviación estándar Z sub R en función del nivel de confianza que le asignemos. Ese nivel de confianza que se le asigna al diseño depende de la importancia de la vía. Si es una vía terciaria, pues ese nivel de confianza podría estar entre 50 y 70, 75%. Pero si es una vía de primer orden, una autopista, pues estaría en el orden de 90 95%. Entonces, una vez el ingeniero o la entidad establezca cuál es el nivel de confianza, esta tablita nos ayuda a establecer cuál sería el Z sub R correspondiente. Aquí es importante decir que cuando entramos acá en esta expresión, Z sub R debe estarse dado como negativo. Por ejemplo, si es 90%, si R es 90%, el Z sub R será menos 1.282. Entonces, aquí en la expresión sería menos 1.282 por el valor de S sub 0. Y S sub 0, normalmente para pavimentos flexibles, toma valores entre 0.44 en realidad y 0.49. Ya se mueve entre 0.44 y 0.49. De todas maneras, por las experiencias que tenemos,
el cálculo del número estructural no es muy sensible a este parámetro, pero sí están estos valores de referencia, 0,44 a 0,49. Esta es la otra forma de determinar el cálculo del número estructural requerido. Vamos con la confiabilidad, la desviación estándar total, y vamos entonces al tránsito de diseño en millones, modo resiliente de la capa de apoyo, delta PCI, y aquí obtenemos el número estructural. Pero como les decía, es mejor hacerlo por la expresión, es mejor hacerlo por la expresión que acabamos de ver acá, es mucho más preciso y es mejor hacerlo ahí. Porque por acá podemos tener algún error si no somos cuidadosos, pues. La metodología considera estos espesores mínimos, tanto para concreto asfáltico como para base granular en función del nivel de tránsito. El método originalmente para el caso de pavimentos de menos de 50.000 repeticiones considera que se puede trabajar con un pavimento o con un espesor de capa asfáltica de 1 pulgada o un tratamiento superficial doble. Pues en realidad yo no recomendaría esto, fíjense, esto lo recomienda la ASTO, pero para fines prácticos aquí en Colombia no es recomendable, porque es que el tránsito aquí en Colombia se caracteriza por ser bastante pesado, más que en Estados Unidos inclusive. Allá los camiones van más descargados que aquí. Entonces no conviene colocar, aún teniendo un tránsito liviano de 40 a 50.000 ejes estándar, colocar un tratamiento superficial doble o 1 pulgada, porque eso no nos va a demorar suficiente. Además, las condiciones climáticas nuestras pueden ser también bastante desfavorables. De pronto las condiciones de drenaje no sean mejores y entonces el pavimento va a estar sometido a condiciones de humedad importantes y esto le puede restar desempeño al pavimento. Por lo tanto, pues yo no me casaría mucho con este valor mínimo de 1 pulgada y yo en el peor de los casos colocaría una capa de 5 centímetros, es decir, de 2 pulgadas aproximadamente, aún con tránsitos muy livianos. Para la base, pues estos valores de 4 pulgadas o 6 pulgadas, dependiendo del nivel de tránsito. Ya para tránsitos mayores, pues fíjense que ahí se aumentan los espesores mínimos de capas asfálticas. ¿La idea cuál es? La idea es que usted calcule sus espesores y los compare con los espesores dados en esta tabla. Los espesores tienen que ser mayores o iguales a estos valores mínimos. Si usted le da un espesor de cálculo menor a los mostrados en la tabla, tendrá que asignar el espesor de la tabla. Por el contrario, si el espesor obtenido en el cálculo es mayor que el de la tabla, tendrá que utilizar el calculado. Eso es así, eso es apenas natural, ¿no? Y ya pues, el ejemplo de diseño. Nosotros en nuestra clase, antes de irnos a esas vacaciones forzosas, ¿verdad? Esa actividad académica, pues nosotros habíamos hecho un ejemplo bastante completo y detallado sobre el método ASTO. Un ejemplo bastante detallado sobre la aplicación del método ASTO. Entonces yo los invito a ustedes a que, como yo les compartí esa grabación, que repasen por favor esa grabación, repásenla y cualquier duda que tengan, pues en la próxima clase me la dan a conocer al principio de la clase. Y una vez, pues, digamos, resuelta esa duda, continuamos con el siguiente tema. Entonces, pues, yo ahorita, pues, no voy a hacer nuevamente un nuevo diseño porque considero que el que hicimos en la clase, en su momento, fue bastante completo, creo que bien explicado y detallado, y vale la pena entonces, como estamos haciendo repaso, que ya ustedes esa grabación nuevamente la retomen, ¿verdad? Retomen esa grabación para que la miren
detalladamente para que entiendan el método y cualquier duda que tengan, pues por favor me la hacen saber y yo con mucho gusto se la resuelvo. No sé si ustedes en este momento tienen alguna inquietud adicional, no sé qué comentarios tienen. Los escucho. ¿Qué dice Andrés Cabrales? Profe, una pregunta, esto como que un poquito más salido del tema, pero el nivel de confiabilidad, la empresa cómo hace para obtener ese valor, o sea, qué consideraciones tiene o qué, cómo, que no sé cómo. Porque acá supongo que cuando vaya a hacer el parcial usted nos dará ese valor, pero en sí no tengo claridad cómo hacerlo ya, Bueno, mire, cómo tener ese valor en la vida profesional. ok, bueno. Hay que tener en cuenta que esto es una metodología americana, ¿cierto? Norteamericana. Y pues hay condiciones distintas. El tránsito allá es diferente, yo diría que bastante bien diferente a nuestro tránsito. Lo mismo que el clima, bueno, muchos aspectos. De todas maneras, ellos tienen, pues obviamente, unos niveles de confiabilidad, unos valores, unos rangos de valores. O sea, de alguna manera, pues el criterio del ingeniero o de la entidad contratante de los estudios juega un papel importante. Entonces, ellos hablan, por ejemplo, vías interestatales y otras autopistas. Y lo dan para zona urbana o para zona rural. Para zona urbana, hablan del 85 al 99,9. Para rural, del 80 al 99,9. Fíjense que en todos los casos, prácticamente, para zona urbana, ellos, el límite inferior es un poquito mayor, o sea, le dan mayor confiabilidad a la zona urbana. Eso es apenas lógico, teniendo en cuenta que esas zonas urbanas en Norteamérica, digamos que pues son costosos las intervenciones que se hagan, sobre todo pensando en los costos asociados a los usuarios, ¿verdad? O a los vecinos. Cuando usted va a intervenir una vía urbana, genera bastante impacto e incomodidad a los vecinos que están al lado y lado, que hacen uso de ese corredor, ¿no? Entonces es importante un buen nivel de confiabilidad para que la vía tenga buenas expectativas en cuanto a su durabilidad y no sea necesaria la intervención prematura de la misma, lo cual incomodaría de forma importante a los vecinos del sector. Por eso es que aquí en zona rural, pues el límite inferior tiende a ser un poquito mayor, ¿sí o no? Fíjense que en la medida en que son menos importantes, estos niveles van disminuyendo. Otras arterias principales ya están entre 80 y 99, urbana, o entre 75 y 95, rural. Colectora, 80 a 95, urbana, 75 a 95, rural. Y locales, 50-80, 50-80. Entonces, nosotros, digamos que literalmente no tenemos vías interestatales en Colombia porque aquí no hay estado, ¿verdad? Ahora, las nuestras, ¿cuáles podrían ser? Las interdepartamentales, ¿sí o no? Más o menos, o sea, las vías de primer orden, las carreteras de primer orden. Entonces, en nuestras carreteras de primer orden, esos niveles de confianza, de acuerdo con esta tabla, podrían estar en carreteras entre 80 y digamos que 99, pero en realidad no llegamos hasta allá. Digamos que 80 a 95 es más que suficiente, ¿verdad? Y los números que más se utilizan, los valores más utilizados para vías de primer orden, están en el orden de 90 a 95%. Sería un dato, un criterio ya a tener en cuenta. Para vías de primer orden en Colombia, nivel de confianza entre 90 y 95%. Vías de menor importancia, por ejemplo, vías secundarias o vías terciarias,
podríamos hablar de un 75%. Para vías terciarias, para vías secundarias, vías terciarias podría inclusive ser un poco menor, 50-70%. Entonces, de esa manera, dependiendo de la jerarquía de la vía, podemos asignar un valor en este nivel de confianza. Ese valor lo puede asignar el ingeniero o la empresa encargada del diseño con un muy buen criterio, el cual seguramente puede estar acordado también con los funcionarios de la entidad, o puede que la entidad al momento de contratar los servicios de diseño le fijen ya en los términos de referencia para qué nivel de confiabilidad necesitan los diseños. Podría ser, pero seguramente esos valores deben estar muy cercanos, enmarcados dentro de estos rangos que establece este cuadrito, teniendo en cuenta nuestras equivalencias en las jerarquías de nuestras vías propias. No sé si queda satisfecho con la respuesta. Sí, profesor. Gracias. Ok. No, no era fuera de contexto, sí hace parte del método. ¿Qué otra inquietud tienen? Entonces, miren, para la próxima semana, la idea es culminar el método de la Shell. Vamos a entrar al método de la Shell, lo terminamos y con eso tendríamos ya los métodos para la evaluación correspondiente. Este sería para el segundo parcial. Entonces, recuerden que nosotros, por cuestiones, situaciones ajenas a nuestra voluntad, tanto a la de ustedes como a la mía, y teniendo en cuenta incluso también algunos movimientos que se dieron también de marchas y algo así, en su momento no pudimos hacer el primer examen parcial. Entonces, yo pienso que a estas alturas del partido, yo voy a colocar para ese examen más bien como un taller, a ese primer examen, un tallercito con 1 o 2 ejercicios y ustedes me lo entreguen y esa sería esa nota. Y ya el segundo examen, el segundo parcial escrito, sí lo vamos a hacer, que sería de los métodos que estamos viendo, del Instituto del Asfalto, del método de la ASTO, el método de la Shell, básicamente. Entonces, yo creo, vamos a darle una fecha a ese examen. Vamos a darle una fecha a ese examen. Entonces, ese examen vamos a proponerlo. Hoy es, bueno, hoy es ¿qué? Hoy es 14, 21, el 28 de julio. O sea, dentro de 2 semanas. Y estaríamos respetando de esa forma las recomendaciones dadas en el académico, que durante las primeras 2 semanas no hiciéramos parcial. Estamos haciendo en estas, estamos repasando. Dicen ustedes. Para el primer examen, para el primer examen le voy a colocar un tallercito. Ya se los coloco ya. La próxima semana les coloco el taller y me lo entregan en 2 semanas, no sé. No me van a entregar enseguida. Me lo entregan después que pase el parcial. Y el parcial de este segundo corte de los métodos de diseño sería para el 28 de julio, miércoles en este horario. No sé qué dicen. Profe, sí. Sí, profe. Pienso que sí, está bien, ¿cierto? Quiere decir que en 14 días sería este examen, estos 3 métodos. Y entonces, para el primer examen, vamos a hacer un tallercito que se los haré para la próxima semana siguiente. Será la semana siguiente del examen, no sé, como para no desconcentrarlo. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces, la idea de hoy era recordar estas cositas, entrar nuevamente ya en materia, ya ustedes ya nuevamente ya están calienticos, y a la otra semana, pues sí, damos el tema de la Shell. Bueno, muchachos, gracias por la atención, que pasen buen día y nos estamos viendo, Dios mediante, en la próxima semana, donde ya vamos otra vez nuevamente a reiniciar ya lo de los laboratorios. Voy a reorganizar nuevamente la programación
Y ya el lunes, cuando el grupo que le corresponda el lunes nos vemos. Igualmente los días que sigan, el jueves, igual, nos estamos viendo en los grupos correspondientes. Entonces, muchachos, hasta luego y gracias. Bueno, profesor, cuídese. Ok, hasta luego. Bueno, profe.